Estás en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile, un espacio creado para emprendedores que buscan cuestionar, crecer y dar voz a esas conversaciones que pocas veces se tienen. Prepárate para reflexionar y crecer con conciencia. Al Chile. Bienvenidos y bienvenidas a Al Chile. La verdad estamos muy contentas porque el tema de hoy es algo que a veces nos cuesta hablar, son temas incómodos, pero me gusta que yo dé esta entrada porque para mí en 2025 fue un año, híjole, de mucha chamba, de mucha tarea, de mucha sinceridad conmigo misma en las finanzas. Y sí, porque fue mi primer año facturando y eso no lo pude haber logrado sola, lo logré con mi queridísima Ana, que ella me guió, me quitó ese miedo al SAT, me dio una estructura perfecta para llevar mis ingresos, mis egresos. Y bueno, ahorita el plan que tengo con ella es aún mucho mejor. Tenemos más tarea que hacer, pero bueno, a ver, cuéntame, Mike, para ti, ¿qué significa a ti hablar del dinero? Pues fíjate que hablar de dinero es una incomodidad para mí. Es una incomodidad, pero creo que es un vínculo también, ¿no? Así como hacemos el vínculo con la familia, el vínculo con los amigos, el dinero también es un vínculo que vamos generando dependiendo de lo que consideramos que merecemos o no. Cuando tú persigues el dinero literal, ¿no? Así como meme, lo vas persiguiendo, vas atrás de él, pues el dinero se echa a correr. Pero cuando tú lo haces de forma estratégica, cuando lo haces en algo, sobre todo en algo que te gusta, es importante tener una empresa, tener una profesión que te gusta y en consecuencia ganar dinero y ese dinero ocuparlo de manera estratégica, pero también creyendo que mereces tenerlo, ¿no? Entonces es un tema súper incómodo, pero es un tema necesario para vivir feliz y es importante identificar, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo con el dinero? ¿Generas dinero desde esta parte de me hace falta y necesito perseguirlo? Y entonces vas quitando un hoyo para tapar otro y el hoyo se hace más grande por otro lado. Lo haces desde, bueno, tengo una situación, obviamente todos necesitamos la parte del dinero, digo, las cuentas no se pagan solas, pero si lo haces de manera estratégica como Ana nos ha enseñado y también identificando desde la parte emocional que lo mereces. ¿Qué creencias son las que tienes desde tu educación para sentir que lo mereces o no? Aprendiste identificando que el dinero era malo, que el dinero era para alguien que se creía, que el dinero, hay quienes piensan que el dinero corrompe a las personas, que los vuelven una persona mala. Entonces, creo que hay un montón de temas alrededor del dinero y pues es necesario para vivir feliz y es importante tenerlo en mente y trabajarlo. ¿O tú qué opinas, querida Ana? Bastantes cosas las que engloba el dinero. Coincido totalmente con ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en un episodio más, por darse la oportunidad de escuchar esto que realmente es incómodo para todos y tratando como de hilar las ideas que acaban de exponer, chicas. Quiero platicarles rapidísimo que esta parte justo de lo que significa el dinero a partir de nuestra educación, a mí me marcó mucho y no lo entendí hasta apenas ahora en diciembre o no me acuerdo si fue en noviembre que tuve una plática con mis papás y estábamos diciendo sobre, que fíjate que, ¿te acuerdas de una persona que, vecino de por acá, que no sé qué? Fíjate que entró a trabajar a tal lugar, pero no. Ya se descompuso, empezó a ganar dinero, empezó a hacer trance, empezó a hacer estas cosas mal hechas, habla muy grosero y dije, espera, acaba de resonarme algo. No entendía tal vez de una manera tan objetiva qué estaba pasando con esa percepción propia que yo tenía del dinero, porque sí, efectivamente, lo que dices, May, de cómo te hablan del dinero en esta parte de cuando tú tienes ya esta abundancia económica, pues entonces puedes llegar a ser esa mala persona o actuar de mala fe. Entonces entendí y descubrí que a lo mejor esto también podría ser una parte que propiamente me estaba como frenando en ese sentido de, híjole, no vaya a ser que se te suba la cabeza, ¿no?
Entonces, sigo insistiendo, el dinero tiene que ver mucho con las emociones, mucho con lo que te enseñan en tu casa, el cómo es esa relación. Y pues al final del día necesitamos hacer la manera práctica, sencilla y realista de lo que es el dinero y las finanzas para nosotros como finanza personal y para nuestro negocio, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer este episodio con muchísimo empuje para las personas jóvenes que se están involucrando en esto del emprendimiento, así como para las mujeres. Ya saben que yo siempre estoy apoyando a las mujeres y pues ahora, ¿por qué no también hacerlo hacia los jóvenes para que puedan empezar a tener un poquito más de experiencia real? Que no sea el chisme, que no sea la historia de la historia de la historia, ¿no? Que sea algo palpable de lo que nosotros hemos expuesto aquí con nuestros emprendedores, de lo que nosotros estamos viviendo. Y pues si tienes a una amiga, a un compañero del trabajo, a tu comadre, a tu compadre, avísales, por favor, compárteles este episodio, porque les va a servir muchísimo. Yo estoy segura que les va a ayudar mucho. Así que vamos a empezar. ¿Cómo ven, chicas? ¿En qué es esto de la carga emocional del dinero? ¿No? Si es desde el miedo, desde la vergüenza, desde estas creencias familiares que hablamos. Yo quiero leerles, y ahorita les voy a explicar de qué libro. Hay un principio que se llama principio de riqueza y dice, si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible, ¿no? Y es trabajar mucho en tu mentalidad y desde este lugar se mencionan 4 cuadrantes. Hablamos de un mundo físico, de un mundo mental, del mundo emocional y del mundo espiritual. Si nosotros vamos trabajando en estos cuadrantes, también vamos a encontrar un vínculo diferente con el dinero. Y quiero recomendarles, si ustedes quieren, porque es como trabajar, Ana me ha enseñado mucho desde el 2022, a trabajar como con la mentalidad del dinero, con la parte financiera mucho, con una estrategia. Y algo que también hemos descubierto juntas, ella desde la parte financiera y como mucho en esta deconstrucción a partir de de mi propio proceso económico, es que tiene que ver con lo que tengo en mente. Con esto que decías, Ana, de las creencias, de lo que la familia genera, desde la escasez incluso. A veces, no sé si les ha pasado que ustedes generan X cantidad y dicen, bueno, pero mi comadre gana la tercera parte que yo gano y hace un montón de cosas. Entonces, como yo teniendo un ingreso más alto, no logro hacer algo diferente que la comadre sí puede. Y bueno, para identificar estas creencias y estas emociones y este vínculo que tenemos con el dinero, yo les quiero invitar a leer este librito que se llama Secreto de las Mentes Millonarias. Esto es una forma de identificar como nuestra mentalidad, como en dónde están mis principios de la riqueza y qué hago desde lo emocional y desde el vínculo que tengo con el dinero. Y si ustedes trabajan esta parte y luego tienen una asesoría con Ana para que les ayude a la parte financiera, sin duda creo que es algo que les va a ir moviendo. Este libro yo lo he leído 2 veces, va por una tercera, porque cada vez encontramos algo diferente. No importa o no sé, Ana, ¿tú qué piensas? No importa si es desde el emprendimiento, si es tenemos un trabajo, ay, se me fue la palabra, pero como cuando trabajamos en una empresa, ¿sale? Cuando trabajamos en una empresa, cuando somos empleados, y finalmente, no importa la cantidad de dinero que ganemos, si sea poquito, sea mucho, si no aprendemos a tener una estrategia con ese dinero y no aprendemos a tener una mentalidad con ese dinero. Entonces, ¿cómo influirá esta parte emocional en el desorden financiero de un emprendimiento, Ana? ¿Tú cómo lo ves? Influye muchísimo, May, porque lo acabas de decir, o sea, las finanzas no tienen que dar una relación explícita para el que emprende. Las finanzas van con todos los que manejamos el dinero. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos un ingreso, incluso hasta los que reciben los niños, ¿no? Que reciben el domingo, todo tiene que ver con eso, con el aprender a interpretarlo, ¿no? Emocionalmente, lo que va a hacer esto en el dinero es que tú te vayas por compras impulsivas, ¿no? O que frenes demasiado
todo lo que quieras adquirir por miedo a perder el dinero. ¿Me explico? Entonces, tenemos que razonar qué es lo que está pasando con nuestra relación hacia el dinero y en base a esta situación de autoconocimiento o introspección, vamos a poder tener ya un autocontrol, un autocuidado, que yo también lo manejaría de esa manera, sería un autocuidado porque al final nadie más me va a decir cómo manejar mi dinero porque solamente yo sé cuáles son esas necesidades, pero sí me pudieran ayudar sus perspectivas para mejorar, a lo mejor porque me causa dolor de cabeza, porque vivo con estrés financiero, porque vivo a lo mejor viviendo al día, ¿no? Esta situación de vivir al día también es adrenalina pura y de pronto también eso va a provocar enfermedades con el tiempo. Entonces, tiene todo que ver, o sea, dirían por ahí, es todo que veriento, ¿no? Y creo que necesitamos mucho, mucho tiempo para hablar y conocernos más allá de lo que hacen los demás, porque tú lo dices, la comadre gana más que yo o menos que yo, y tú te comparas. Entonces, tendríamos que también empezar a trabajar eso para no caer en esas comparaciones. Que estás mencionando todo esto y que están tocando también el que a veces compramos por cierta emoción. Tú, lo primero que me preguntaste fue, ¿llevas un control financiero? Y yo dije, no. Así, ¿qué es eso, no? A veces tenemos nuestras compras, a veces guardamos los tickets, pero como dicen, ¿no? Tenemos el billete de a 500, lo cambiamos y ya no sabemos en qué se nos acabó, ¿no? En qué lo gastamos. Entonces, para mí fue como un orden desde un inicio, así literal, el ABC de empezar a crear un orden financiero, ¿no? ¿Cómo tú lo describirías exactamente para estas personas que no lo llevan a cabo? Parte de las situaciones que impide a las personas empezar con este orden financiero es que cómo le pones pies y cabeza, ¿no? O sea, es que es muy normal de que todo el mundo te habla de esta situación del orden financiero, pero ¿cómo lo empiezas a hacer? Entonces, yo primero lo que transmito es, espérame, lo que tenemos que hacer es, ¿dónde está? ¿No? ¿En dónde está el dinero? ¿Qué hice con el dinero? ¿Y qué quiero hacer? Básicamente pasado, presente, futuro. Yo les he dicho muchas veces, de hecho en el workshop lo expliqué también, vamos a hacer un diario del dinero, tenemos que llevarlo a cabo, porque esa va a ser la única manera en que vamos a tener este camino trazado de lo que estoy obteniendo con él. Entonces, ¿cómo lo logro? Haciendo un registro, ¿sale? Este registro es solo básicamente para saber qué me entró, cuándo me entró, o sea, estos factores son bien importantes, y después de ahí, cuándo salió y para qué salió, ¿no? Este famoso para qué que Mayra siempre nos los dice. Después de ahí tenemos esta situación del orden. Ya que tú llevas a cabo este registro de ingresos y salidas, entonces tenemos que empezar con el orden. ¿Y cuál es ese orden? Identificar cómo tienes clasificados tus gastos. No es que les pongas tal cual una etiqueta cuando vayas ahí a recibir los 500 pesos y le pongas la etiqueta. No, no, no. Es, a ver, espérame, ¿este gasto es variable? ¿Es fijo? ¿Y qué cantidad debe de ser? ¿Sale? Entonces ya estamos haciendo este orden una realidad y palpable, ya con conciencia, ¿no? Y por último, las decisiones, ¿no? ¿De qué me sirve llevar un control, un registro? Pues porque esto me va a poder ayudar a tomar la mejor decisión y ya no impulsivamente, ya con esta plena conciencia de decir, a ver, espérame, ya sé qué es lo que tengo que pagar, ya sé que no me va a ahorcar esta parte si la compro, si la destino a una recreación o para un regalo propio. Ya es como más idóneo el enfoque para que tú veas si realmente estás haciendo algo con tu dinero, ¿no? Entonces, cuando nosotras, yo les he platicado mucho sobre el esquema de las neni, no despectivamente, sino ya lo he comentado en otras situaciones, que es la manera en que la Secretaría de Economía define a las mujeres que tenemos intermediación de productos o servicios por medio de redes sociales. ¿Qué es lo que pasa comúnmente con ellas, ¿no? O con todas nosotras, porque también podremos encajar en este concepto. Pues obviamente tú te anuncias en Facebook, te anuncias en Internet, no estás haciendo como tal una intermediación en el momento. Entonces, tú lo que vas a hacer es ya tener en mente la fecha próxima, ¿no? A lo mejor de una venta, pero no es concreta, no es cierta. Entonces, ya de entrada no podrías decir, con lo que me vaya a entrar, me voy a pagar esto que acabo de adquirir hoy, porque ese sería el primer error, ¿sale? Entonces,
Más bien lo que tenemos que hacer es yo me voy a anunciar, voy a estar subiendo mis publicaciones, voy a programar a lo mejor una venta para una venta de garage, ¿no? Y entonces cuando ya concrete esa venta y cuando ya tenga yo el recurso, ahora sí voy a darme a la tarea, ¿qué es lo que necesito volver a comprar para volver a vender? ¿No? Básicamente, ¿cuánto tengo que separar para reinvertir? Entonces, estas tareas del registro, del orden y las decisiones que vas tomando te van a ayudar a clarificar las finanzas y es eso lo que precisamente logramos con las asesorías, ¿no? Yo cuando empecé contigo en el 2022, me acuerdo que te dije, soy malísima para el dinero, ¿no? El dinero no es para mí, soy muy mala para los números. Y entonces tú me fuiste llevando y me dijiste, a ver, tranqui, vamos a empezar por esta parte. Entonces, ¿qué le diría? Digo, yo podría decirles lo que me dijiste, pero ¿qué le dirías a alguien que siente que es mala para los números, que no, o malo para los números que no se le dan y que no sabe por dónde empezar? Pues la primera razón es que muchas veces nos dieron este miedo o nos dieron estas situaciones como de rechazo porque a lo mejor pues en la escuela no hubo un acercamiento correcto a los números. No es culpa tuya. También por parte de la familia pudo haber existido un concepto que te haya dado como de contorno que es malo, ¿no? Y que pues realmente no puedes vivir con el miedo toda la vida, ¿no? Entonces, poco a poco se logra enfrentar ese miedo para poder ya tener un control. Y esta situación a nivel dinero, a nivel finanzas, ¿cómo se logra? Pues primero, haciéndolo, como te decía hace rato a Aurea, haciendo este registro en una libretita, a lo mejor si tienes una aplicación, hay muchísimas aplicaciones hoy en día en las tiendas para poder hacer esto de manera ya muy dinámica. También hay cursos que dan algunas instituciones como la Conducef para poder tener pues esta situación controlada de miedo, ¿sale? No me refiero a las finanzas, sino controlada del miedo de que, a ver, vas a hacer un simple registro, incluso en tu mismo WhatsApp, todos tenemos un WhatsApp propio donde nos mandamos recaditos, entonces puedes empezar a hacerlo ahí, hoy compré tal cosa, hoy saqué 500 pesos, 1000 pesos y los ocupé para esto. Incluso también si se te facilita pues el Excel, poder hacerlo en unas tablitas muy sencillas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tener ya un poquito más de dedicación, porque es eso, es la dedicación que tú le des, la importancia que tú le des, entonces vas a ver muy fácilmente cómo identificar en 3 columnas esta parte del ingreso, del gasto y del dinero que te queda disponible, ¿no? No hay otra cosa más que, no sé si hay como ejemplificar de esta manera, ¿no? Te da miedo a lo mejor hacer un pastel porque nunca lo has hecho, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seguir una receta al pie de la letra. Y la primera vez, tú puedes decir, ay, me salió o se me pasmó, ¿no? O se me quemó porque no supe contar. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Tú ya vas a crear en base a tu experiencia que debes de empezar a modificar. Ay, es que a lo mejor no batí bien la masa, a lo mejor no dejé el calentador, el horno calentando previamente como me lo indicaron, o le puse otra función, o a lo mejor en lugar de ponerle aceite de cocina, pues le hubiera puesto a lo mejor esencia o mantequilla, no sé. Estoy diciendo que con el paso del tiempo tú vas a empezar a identificarlo y no es que rompas las reglas de esta receta, sino que la apropias, ¿sale? Entonces, eso es lo que buscamos, que tú empieces a entender las cosas desde tus necesidades. Y lo que tienes que hacer a lo mejor es cada tercer día llevar este control, llevarte estos, ¿qué te gusta? 30 minutos en donde puedas empezar a escribir o recordar qué fue lo que hiciste, porque no se va a tratar de que empieces una carrera profesional en contabilidad o en finanzas, ¿no? Se va a tratar de que tú solamente te aboques a lo particular que eres tú y tu necesidad para cubrir con el dinero, ¿sale? Entonces, no vamos a poner tecnicismos a lo mejor tan diferentes a lo que tú manejas día a día, sino que vamos a darle precisamente ese enfoque de a ver qué es lo que yo conozco, qué es lo que yo ya estoy aprendiendo y descubriendo para ir mejorando poco a poco. Entonces, creo que esa sería como la base para decirles a todos aquellos que tienen esta situación de miedo o de experiencias muy malas con el dinero,
que pueden sí hacerle frente de esta manera. Más incómodo, algo que nos cuesta mucho reconocer nuestros errores, porque con Ana, yo todo el proceso que he llevado, me identifiqué varios errores que he tenido y que puedo decir todavía los tengo, y de hecho justo apenas me di cuenta de un error que tengo, pero nos cuesta a veces trabajo aceptarlos y sobre todo trabajar en ellos. Pero yo quiero decirles que si tú ahorita en este momento tienes ese miedo a decir, bueno, no quiero que me digan que estoy mal, yo mejor te doy como consejo que lo tomes como una oportunidad para hacer un cambio, porque nunca es tarde para cambiar y para hacer lo correcto. Pero a ver, dime tú, Ana, porque yo te puedo decir mis errores, pero hay muchas de los que nos están viendo que no saben todavía hasta identificar en qué error son los que tienen los emprendedores justamente cuando inician. Sí, sí, fíjate que mencionar los errores no es como para juzgar a la persona, sino porque cuando tienes identificado el error ya sabes cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, esto que dices es bien importante. No es que nos califiquemos, nos tachemos, nos minimicemos o digamos, ya perdí la esperanza, sino espérate, pues vamos a darle soluciones, como cuando asisten a terapia con Mai, ¿no? A ver qué está pasando conmigo, por qué me siento con depresión, y entonces empiezas a hacer un análisis y tienes que encontrar el punto de partida del qué está causándola. Y con eso ya empiezan a trabajar. Entonces, es lo mismo en finanzas, ¿no? ¿Cuál es esta situación y qué es lo más común? Yo te diría son 5, ¿no? La primera es que todo mundo mezclamos nuestros gastos personales con los gastos del negocio. Propiamente el dinero yo no separo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen por ahí, tú eres emprendedor, sí, pero ¿cuál es tu sueldo? Y se quedan callados y dicen, ay, no sé. ¿Cómo? Entonces, ¿no sabes cuánto es lo que necesitas para vivir? ¿No sabes cuánto es lo que necesita tu negocio para vivir? ¿No? Entonces, esa sería como la primera. La segunda es que no tienen en la mira todos los gastos que están dándose o costos que se están presentando en el negocio. Y esto también va relacionado con los precios que tú ofertas de tus productos o servicios. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a un comercio y te dicen, vas a pagar con tarjeta, pero es el 3% más? Tache, desde primera instancia, tache al que lleva ese negocio porque no está llevando una correcta administración y esos porcentajes de comisiones que se cobran, en primera, van en contra de la ley, igual Profeco nos los ha dicho muchas veces. En segundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros estamos cargándole un gasto a nuestros clientes de lo que administrativamente nos corresponde. Y entonces yo no estoy haciendo una proporción o un prorrateo correcto de ese gasto indirecto, ¿sale? Por ahí también está la situación, la número 3, esa fue la número 2 que les mencionaba, la número 3 es, pues nadie tiene la plena conciencia cómo de separar el dinero para pagar impuestos. Entonces, cuando me llega todo el dinero, yo lo que hago es, sí, me llegaron 10,000 pesos, padrísimo, me voy a gastar 11, no los 10, 11, ¿no? Y entonces llega la situación de sentarnos a ver los impuestos y me dicen, es que no tengo dinero, Ana. ¿Cuándo puede ser la fecha máxima para pagarle y conseguir el dinero? Y esto pasa pues porque obviamente no tienes esta, ¿cómo se puede decir? Este escenario de ir adelantando. Los impuestos, yo siempre les he comentado a ustedes, los impuestos no se calculan el 15, 20 del siguiente mes. Los impuestos los debes de calcular cada que tú vas cobrando. El básico y la regla que todo el mundo nos ha dicho siempre es, primero, sepárate el IVA de lo que tú estés cobrando. Siempre sepárate el IVA, ¿sale? Y segundo, si tú tienes estos papeles de trabajo que yo les proporciono siempre al día, entonces tú ya desde el momento que cobras ya sabes cuánto es lo que tienes que separar para tu ISR. Ya tienes desde ahí la conciencia de que no te vas a gastar 10,000, vas a gastarte a lo mejor 8. Pero si sabes administrar esta situación y si tienes bien relacionado todos tus gastos, entonces dices, ¿sabes qué? A lo mejor y no necesito 8, nada más necesito gastarme 3, ¿no? Entonces ahí ya voy a empezar a decir cuánto es realmente la utilidad que me está dejando mi negocio. Y como quinto punto es que justo cuando no tienes esta conciencia de todo lo que te entra, de cómo tienes que pagar, de cómo tienes que apartar para tus impuestos, pues nunca le vas a dar premura a lograr un fondo de respaldo, fondo de emergencia,
¿no? Entonces, cuando hay una situación que no tienes ventas, que te enfermaste, que se te descompuso el carro, que se te descompuso la tele y quieres repararla, o que ya el celular se te cayó y necesitas cambiarlo, viene el desfalco. Y entonces esta situación te desestabiliza mucho y tienes que volver a empezar de cero. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tenías un pequeño fondo para cubrir estas emergencias, ¿no? Entonces creo que básicamente serían esos 5 puntos y que a lo mejor puede ser muchísimos más, ¿no? Pero los más comunes creo que serían estos. Pienso como en lo que les digo en la psicoterapia, ¿no? Tener esta parte de rutinas. Haz una respiración que te conlleva 3 minutos por las mañanas y antes de dormir, ¿no? La parte de la higiene de sueño. Y creo que es algo muy parecido, porque me parece que son hábitos y rutinas. Y como cualquier hábito, al principio, si no lo tenemos como presente, pues nos cuesta o lo podemos dejar rápidamente de lado. Pero algo que dicen algunos autores para tomar rutinas es ve haciendo una cosa a la vez, ¿no? Ve haciendo una cosa a la vez, introdúcela y repítela. O sea, todo es por repetición. Dicen que después de determinados números de días, yo creería que, bueno, hay como mucho con respecto a los días, yo diría que 90 días ya una rutina queda muy bien implementada, ¿no? O sea, obviamente no esperes los 90 días para empezar a hacer tu registro, pero si tú empiezas a hacer tu registro de gastos, por ejemplo, a mí ya lo que me pasa es que al día, ¿no? Yo tengo un Excel y entonces al día es de, pagué la tarjeta y entonces luego voy a mi Excel y pongo la cantidad de la tarjeta. Entonces, cuando yo quiero ver cuánto ingresó, cuánto todo, ya tengo como ese dato y eso es lo que me ayuda a ver las estrategias que puedo ir implementando para ir aumentando esa cantidad. Y creo que se ha logrado, pero es una cuestión como de conciencia, como de rutina, de repetición. O sea, ¿en qué me gasto? De verdad, a veces no nos damos cuenta en qué nos gastamos el dinero. Y no es para sentir culpa, porque yo me he dado cuenta que mucho el tema del dinero va relacionado mucho con la parte de la culpa. Yo siempre les digo, la culpa y la responsabilidad son algo distinto, porque la responsabilidad es decir, sí hice esto, a lo mejor estuvo muy mal, pero entonces voy a tomar una acción. Y cuando yo siento la culpa es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pero ahí me quedo porque me sigo culpando y sigue siendo mi culpa. Y entonces no me muevo del lugar. Creo que esa es la diferencia y por eso lo emocional va tan relacionado con el dinero, ¿no? Eh, a veces esta parte de las rutinas igual va con merecimiento. A todos nos cuesta la rutina. Por ejemplo, a mí el ejercicio me cuesta horrible, pero también porque no he hecho una estrategia muy específica para poderlo generar. Esto es lo mismo. Si yo no hago mi estrategia para hacer mi respiración todos los días, pues eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces, creo que esta guía que nos das, Ana, de los pasitos, del acompañamiento, como esto que nos decías, creo que está muy padre porque nos lleva justo a pensar en, pues a todos nos pasa, ¿no? Y no porque a todos, tú me decías, no porque a todos les pase significa que tú sigas como reproduciendo esta parte, pero sí ayuda a identificar si a todos nos pasa. Por ejemplo, si en la mañana se me hizo tarde, a lo mejor el despertarme 20 minutos antes va a ser la diferencia en mi economía. Y a lo mejor es una tontería, pero con esos 20 minutos, a lo mejor voy a alcanzar a tomar el transporte público o si tengo mi carro, no va a estar tan saturado y entonces voy a gastar menos gasolina, voy a ir con menos estrés al trabajo y solo fueron 20 minutos. Y esos 20 minutos no me cuestan dinero. ¿Sale? Entonces, creo que esta parte que nos dices no, me lleva a pensar en cómo es muy importante acercarnos con una persona profesional para una guía, para un apoyo y para este acompañamiento, ¿no? Esta parte que con peras y manzanas te explican esto de dónde viene y te ayudan a entender mucho
que va muy relacionado con el SAT, creo. O sea, si tú haces tu factura, tienes tu papel de trabajo, tienes tu hojita de gastos, de gastos que necesitas al día, no lo que gastas, lo que tú necesitas cubrir. Entonces creo que nos ayuda, Ana, y creo que tú nos das todo este acompañamiento. Coincido contigo en que la única manera de poder llevar un control como forma de vida en todos los aspectos es por medio de una rutina, ¿no? De un control, de una cuestión disciplinada, porque en una ocasión también Ricardo Cobas nos había dicho, todos somos disciplinados, o sea, la verdad es que todos somos disciplinados, pero el punto es que por alguna situación de miedo, de rechazo, pues de mal gusto, ¿no? Decimos, no, no queremos hacerlo en este tema, a lo mejor le doy la vuelta. Entonces, para que podamos tener como yo creo que esta situación ya en forma, sí debemos de ser muy puntuales como la receta de cocina que te decía, ¿no? O sea, tenemos que ser muy puntuales. Y les quiero dar un ejemplo, a lo mejor muy absurdo, muy básico, muy embarrado, si lo quieren ver de esta manera, de qué tareas podríamos hacer en una semana para empezar a ver si funciona y empezarla a repetir todas las semanas, ¿no? Porque las tareas tenemos que empezar a hacer, y cuántas veces no hemos visto en Facebook esto, ¿no? Tú ponte una meta, haz un plan, diseña los pasos y empieza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta? Tenemos que ponernos el día 1 a trabajar en cuál es la meta que yo quiero con el dinero, ¿no? Hay muchísimas formas de entender la meta, porque no, la meta prioritaria, perdón, pudiera ser pagar mis tarjetas, ¿no? Pero, ¿y dónde vas a dejar entonces la meta de comer diario? Entonces, no todo lo que me gano va a ser para pagar las tarjetas, ¿no? Por eso es el acompañamiento muy importante, para diseñarlo. Entonces, definimos las metas, identificamos las prioridades, para que entonces un día 2, para que no nos saturemos tanto, un día 2, hacemos una lista de estos gastos fijos y variables, ¿sale? Identificar en modo general cuáles son los gastos fijos y variables. Y entonces, a modo particular, decir en dónde están entrando los míos, ¿no? Podríamos hacer el día 3 el registro de los ingresos reales, ¿sale? A ver qué está pasando con el dinero que entró el día lunes. ¿Qué está pasando con el dinero que entró el día martes? ¿Dónde lo anoté? ¿Dónde puse en mi libretita que me entró ese dinero? ¿No? O en mi Excel. Y después de eso, a lo mejor el día 4, empezar ya a decidir del dinero que me entró, qué le voy a traspasar a mi cuenta, que va a ser la que voy a destinar para gastos personales y qué voy a dejar en mi cuenta, que es para darle de comer a mi negocio, ¿no? Y ese paso creo que es uno de los más fuertes, ¿eh? Creo que es uno de los más importantes. Entonces, podríamos caminar hacia un día número 5, donde nosotros pudiéramos entender que ya tenemos las bases para calcular este punto importante que les llamamos en finanzas punto de equilibrio, donde nosotros decidimos, a ver, aquí con 7,000 pesos al mes cubro todos mis gastos y ya no tengo pérdida. Entonces quiere decir que después de los 7,000 pesos, todo lo que entre ya voy a poder manejarlo para un beneficio a futuro, ¿no? El ahorro emergente, empezar a cubrir, no sé, compras más a volumen de mis productos a vender, voy a capitalizarlo más a mi negocio, ¿no? Ya tenemos como entonces este partaguas para decir qué podemos lograr con ese dinero después del punto de equilibrio, ¿no? Y el día 6, también lo que podremos hacer es darnos un tiempito para pensar con estos números que yo ya tengo, si efectivamente lo que estoy cobrando lo estoy cobrando bien. Es el famoso de analiza tu precio, ¿no? O sea, analiza si a nivel competencia estás dentro del margen y también, digo, puede ser un referenciador, no es una ley, no es una regla, pero también te puede ayudar a descubrir si lo que estás cobrando lo estás cobrando de manera correcta, ¿no? Porque a lo mejor estás trabajando muchísimo y estás cobrando muy barato. O a lo mejor estás teniendo unas ventas increíbles. Una ocasión yo leí en Facebook un chico que decía, yo estoy vendiendo ya casi 100,000 pesos de perfumes, pero no sé por qué razón no los veo en mi bolsa, en mi cuenta.
Ah, bueno, pues ¿por qué? Pues porque vende a crédito y no les están pagando. Él está obteniendo un descuento muy importante con su proveedor por la compra volumen, pero económicamente él está financiando a todos sus clientes y la ganancia se le está dando a todos sus clientes y él no se está quedando con nada, ¿no? Y por último, cuando nosotros ya podemos ir como teniendo esta parte de si estoy cobrando bien, si estoy ocupando bien el dinero, si lo estoy identificando en el momento en que me llega, pues ya podría entonces decidir realmente qué ajustar de mi negocio, ¿no? Entonces, pueden ser pasos muy rápidos, como ahorita se los mencioné, pero entre un día y otro puede haber también una semana y otra, ¿eh? O sea, yo creo que aquí no es tanto el que quieras avanzar rápido para llegar más rápido, sino analizar muy bien cada uno de estos puntos o cada una de estas tareas que yo te digo, para que en cierta manera tú puedas decir, ah, mira, creo que ya sé qué estoy haciendo con mi dinero, ¿no? Entonces, podría ser una idea, claro, como todo esto se mueve, tenemos que conocer el contexto de cada uno para saber realmente si esta lista puede seguirse en ese orden o hacer un cambio dependiendo lo que tú ya tengas, ¿no? Nos está dando Ana, nos va a ayudar muchísimo. Yo puedo cerrar un poquito aquí el tema con mi experiencia que he tenido. Yo les dije, tuve un año donde empecé a facturar y tuve un año en donde sí llevé mi control de ingreso y de egreso. Y aunque decía, híjole, la ando raspando, pero eso me ayudó en primera a identificar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Cuánto estoy cobrando, qué puedo mejorar, dónde están mis fugas, dónde están mis gastos hormiga, en qué estoy gastando y no estoy ocupando. Entonces creo que eso me ayudó también a ver al final, yo como independiente, el ver el ingreso anual. Y es algo que yo dije, wow, o sea, no me había percatado lo que puedo generar. Y algo que a mí me mencionó Ana, cuando yo estaba entre sí, ¿no? De entrar y con todo esto del tema del SAT, ella me dijo, o sea, ¿quieres ganar más? Necesitas facturar. Y dicho y hecho, yo dije, es que a mí no me van a pedir más que una o dos personas facture y ya, ¿no? Pero no, resulta que también así fueron nuevos clientes pidiéndome factura. Entonces, esto yo lo quiero dar como una experiencia buena, porque yo ahorita puedo decir todavía tengo errores y todavía estoy viendo como ciertas fugas que me di cuenta en este fin de semana, pero es algo que te ayuda y te motiva y no hay mejor compañía que, por ejemplo, Ana. O sea, Ana, de verdad, ella sí me quitó el miedo a los números, me quitó ese miedo a yo llevar mi propio control porque yo lo estoy haciendo y es algo que ella dice, yo prefiero que tú lo aprendas, entiendas el por qué y veas paso a paso. Ya si te atoras en algo, pues bueno, ahí está para ayudarte, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi queridísima May? Te veo como a mí hace unos años con Ana, así, justo, ¿no? Y todavía seguimos trabajando. O sea, es un proceso que de pronto nos podemos desesperar, pero que vale la pena hacer porque es como yo digo, podemos obtener una ganancia a corto, mediano, largo plazo. Y a veces las ganancias a corto plazo no son necesariamente las más estratégicas. Entonces, trabajar por una ganancia a mediano y largo plazo creo que vale la pena. Auri, yo estoy súper de acuerdo contigo, porque te da tranquilidad, porque te ayuda a trabajar en tu merecimiento, porque vas a tener menos estrés, ¿no? Muchas enfermedades tienen que ver con el estrés desde la parte financiera, pero contradictoriamente es en lo que menos trabajamos, ¿no? Solo hablamos de una falta de dinero, pero no trabajamos por una estrategia y no trabajamos por una estrategia emocional y no trabajamos por una estrategia empresarial, aunque tengamos un negocio de pronto lo vemos, pero pues es que no soy una empresa grande, no, pero es tu empresa, ¿no? Ya tú eres la empresa, aunque seas tú solita, tú eres la empresa y tú de ahí vas partiendo. Y es importante tener un control financiero que te va a dar tranquilidad, que te va a dar merecimiento y que va a haber un seguimiento. Y creo que mucho de al Chile este año va enfocado hacia ese lugar. O sea, es entender que es algo integral, ¿no? Que aquí no es cada quien trabaja para su santo, sino es como una estrategia real para los emprendimientos, una estrategia real donde las mujeres también nos subimos al dinero
porque el dinero no es cosa de hombres, es cosa de mujeres y de hombres. Y creo que para posicionarnos en ese lugar es importante tener claro hacia dónde voy primero, ¿no? El famoso para qué. Si yo no tengo claro para qué quiero el dinero, para qué voy a hacer una estrategia, para qué requiero un control financiero, a lo mejor hay cosas que ni siquiera he identificado. Y cuando las identifique, a lo mejor van a ser mis 5 minutos de, oh my God, ¿no? Pero después me va a dar una estrategia y me va a dar un orden para ir avanzando en este negocio, ¿no? También esta parte del diseño en el negocio, ¿no? Que también tiene que ver con la parte financiera de manera indirecta. ¿Qué diseño le voy a dar a mi negocio? ¿Qué visión? ¿Qué profesionalismo? Y entonces es lo que nosotros venimos haciendo. ¿Qué profesionalismo le vamos a dar a cada uno de sus negocios? ¿O tú qué piensas, querida Ana? Nosotros tenemos que empezar a tomar las riendas, no importa si eres joven, si eres viejo, si eres mujer, si eres hombre, lo que sea, binario o no binario, pero necesitas conocer temas financieros. Esa es la base para que tú puedas empezar a crecer, que tengas esta abundancia. Van muchas tareas, por eso es que nosotros aquí en Chile decimos que todas trabajamos de manera integral, porque vamos muy, muy, muy de la mano. Si yo quiero obtener muchísimas más ventas y mejores ingresos, pues tengo que hacer una estrategia y me tengo que apoyar en Aurea, ¿no? Pero si yo siento que de pronto estoy perdiendo mi para qué, pues tengo que buscar a Mai para que pueda ayudarme a recapacitar en qué estoy desviando, ¿no? Si quiero tener un equipo fuerte que me va a ayudar a lograr todas estas metas, pues entonces busco a Cel para que me dé esta estructura organizacional y corporativa que necesitamos en la profesionalización de nuestros servicios, ¿no? Y si yo veo que mis clientes no me están pagando y que de pronto ya no sé cómo hacerle para que ya no me vuelva a pasar porque doy mucho y no cobro nada, pues busco a Narda para que nos pueda diseñar unos contratos que realmente pueda yo ejecutar y hacer valer, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que buscar es nuestra estabilidad. Entonces, si ustedes desean tener alguna asesoría conmigo, con mucho gusto, recuerden, por favor, mandar un mensajito para que les pase mi número y puedan empezar a tener un contacto más de cerca con su dinero. Es con su dinero, ¿sale? Para que no tengan la mente que a lo mejor, ay, Ana me va a decir qué hacer y qué no hacer. No, no, no. Esto es para ustedes, por ustedes, no de una manera, como lo decimos hace rato, juzgando, sino ayudando. Tenemos que estar con estas bases sólidas y yo creo que también lo padre sería que pudieran acercarse a tomar los talleres que doy. Estos talleres en temas fiscales les va a dar mucho sentido al por qué es importante la base financiera, ¿no? Esto es bien importante. Y pues que al final del día no es complicado. Creo que esto es algo que todo el mundo nos dice, que hasta de pronto sientes que es como algo de gente que necesita otro nivel y no. Esto es algo normal de cada día que todos tenemos que conocer y enfrentar porque debemos de manejar cada quien nuestro dinero. Entonces, creo que tenemos que empezar ya porque no sabes en qué momento tú puedes decir, híjole, dejé perder mucho tiempo pensando en hacerlo y era bien sencillo, ¿no? En este punto, invitar a la audiencia, si ustedes son su propia empresa, si ustedes ya tienen personas que colaboran también, aunque sean poquitos, y ustedes identifican algo en particular financieramente, fiscalmente, que están necesitando para su negocio, por favor, al Chile, escríbanos y Ana seguramente tendrá un taller, tendrá una asesoría, tendrá un webinar a donde invitarles, en donde se pueda cubrir como esta necesidad que ustedes tienen, porque cada negocio tiene sus particularidades y entonces eso es lo interesante de las asesorías, el poder analizar lo que necesita cada quien y hacer una estrategia de acuerdo. Es como cuando llegan a la consulta, es que a mí me pasa esto, siento esto. Bueno, ok, no es algo, va a haber cosas genéricas, pero hay cosas que se tienen que trabajar con estrategia y con seguimiento, ¿no? Pero es que en mi emprendimiento, pues ya nos dijo Ana que necesitamos dar otra imagen para poder generar financieramente más. Bueno, pues a lo mejor necesitamos buscar a Aurea o a Cel, dependiendo sea el caso, ¿no? Y en la parte legal a Nada.
Y bueno, quiero agradecer al Chile, a nuestra querida audiencia. No duden en acercarse. Somos un equipo que trabaja de forma integral. A veces cosas que creemos que no necesitamos y que de verdad cuando las hablamos, cuando las traemos, pues es algo a lo que necesitamos darle seguimiento. Quiero recordar a toda la audiencia que nos sigue en redes sociales, nos ayudaron a cumplir ciertas metas, ¿ok? Llegamos ahí ya a 500 seguidores en Facebook, ya llegamos también a los 150 y tantos aquí en YouTube, pero también vienen sorpresas para Chile a Chile, porque también por ahí ya nos vamos a estar metiendo nosotras independientemente en Spotify. Así es que igual no pierdan la vista todas nuestras redes sociales de Al Chile y también de todas mis compañeras. ¿Verdad, mi queridísima Ana? Muchas gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy, porque seguimos todavía en la lucha de estar aprendiendo, de corrigiendo, de todo para mejorar esas finanzas. Contrario, chicas, gracias a ustedes porque también lo estamos haciendo juntas. Yo les agradezco muchísimo su confianza y su fe en mí y pues vamos a seguir trabajando. Los esperamos en el siguiente episodio y por favor escríbanos qué temas les gustaría que pudiéramos abordar y si conocen a alguien que está emprendiendo, es importante que les digan que aquí en el espacio de Al Chile tienen los micrófonos para contar su historia, porque eso es lo más importante, que nosotros podemos darles esa voz y que al final del día nosotros tenemos que entender que todo viene de una historia personal. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile.